tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de discusión, análisis, debate sobre los temas de interés que ocurren en temas locales, en temas nacionales y sobre todo hoy en temas internacionales. Vamos a iniciar por eso con este tema que sin duda ha llamado la atención desde el fin de semana, este nuevo estallido en el conocido como el polvorín de Medio Oriente, desde que hay una disputa territorial ahí, pues desde hace más de 4 décadas. Vamos a platicar de eso y más. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Pues con huracán ya, ¿no? Y con una huracán, tormenta tropical que de repente se convirtió en huracán categoría 3, así es que a seguir las instrucciones del Servicio de Protección Civil y Meteorológico para que nos vaya bien y estemos seguras y seguros. Diego, bienvenido. Doctoresa, buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a todos en sus casas. Y sí, efectivamente, esta tarde ya pegó el ciclón en las costas de Jalisco y está que arde. Medio Oriente, Jaime, arrancamos. Además hay otros huracanes políticos locales de los que también... De buen nivel. De buen nivel. También Categoría de eso vamos 4. a platicar. Vamos a iniciar con este tuit que trata de este tema, todos los ecos, las reacciones que ha habido después de este ataque sorpresivo para los analistas de temas bélicos sin precedentes por el tamaño y la sorpresa con la que sorprendieron a uno de los ejércitos pues con mayor inteligencia, con mayores recursos para poder pues haber podido, en teoría, haber neutralizado este ataque que se dio la madrugada del sábado ahí en las fronteras de la Franja de Gaza y Israel. En bueno, pues Miriam Jun cuestiona un poco el apoyo y la falta de solidaridad con los palestinos. Dice: la comunidad europea ha retirado ayuda humanitaria a Palestina pese a saber que Hamas es adversario político de gran parte de la población palestina. Netanyahu los tiene sin agua, comida, luz y combustible. Y se pregunta: ¿le declararon la guerra a un pueblo sin ejército, a mujeres, ancianos y niños inocentes, o a los combatientes de Hamas que irrumpieron en su territorio? Esto es un genocidio de los sionistas y Europa es su cómplice. Bueno, pues ahí están las opiniones divididas, polarizadas, Diego. Sí, a ver, efectivamente, Hamas no es Palestina, es un grupo radical dentro de Palestina que, junto con Hezbollah y Irán a la cabeza, le han declarado la guerra desde su fundación al Estado israelí. Es decir, parte de su acta constitutiva es: vamos a borrar a Israel, pues, así de claro. O sea, sí es un enemigo político de Israel, Hamas. Pero, efectivamente, el pueblo palestino está sufriendo como sufrió el pueblo judío el ataque de Hamas. En este caso, me parece que hay inocentes de ambos lados. De ambos lados. Hay que condenar, claramente, el terrorismo, ¿no? Porque el acto terrorista, en el caso, por ejemplo, de México, me parece que México no puede declararse neutral en un ataque donde hay 2 mexicanos que son rehenes del grupo Hamas, ¿no? Es decir, ahí hay un enemigo claramente, ¿no? Podemos o no, es otra discusión, compartir los métodos de guerra que está usando en este momento el gobierno de Netanyahu, que sí parecen, digamos, excesivos sobre una población que no es la responsable, ¿no? Pero hay una reacción o sobrereacción de Israel a un ataque sin precedentes. Hay una contraofensiva que el propio Benjamín Netanyahu dice será con una fuerza jamás vista. Y luego el secretario de la Defensa de Israel diciendo: yo ya levanté todas las limitaciones y la Franja de Gaza no volverá a ser lo que fue, si eso es lo que quería Hamas, ¿no? O sea, hay una sobrereacción, un poco lo que comenta Diego, ¿no, doctora? Sí, sin ser experta en el tema, Claro. porque eso hay que aceptarlo antes de que luego digan y que no sabemos. No sabemos, no somos expertos y estamos hablando en función de lo que leemos. Muy complejo. Y es un tema muy difícil, pero particularmente creo que la reacción sí está sobredimensionada, ¿no? Es sobrecargada.
tiene que ver mucho con lo sorpresivo del ataque y con yo diría, con el asunto de verlos infiltrados dentro del territorio, tanto por tierra como por aire, cosa que no había pasado desde la década de los 70. Así es. Se atacó, exactamente. Esto lo empieza Hamas. Exactamente. Empieza atacando a civiles y tomando rehenes. Insisto, entre ellos 2 mexicanos, sí, ¿no? sí, Están como rehenes, Agarra un centenar amenazando de a que van a Dicen matar a los 150. rehenes. O sea, es un acto terrorista, no es un acto de guerra. Así ¿no? es, O sea, así es. No es una declaración O de sea, guerra. no fueron ataques a cuarteles militares, a puntos estratégicos, y los a videos que objetivos ves estratégicos. los ves adentro del territorio, en un montón de camionetas trepados, los parapentes que utilizaron para aterrizar en el concierto que estaba pues, Sí. en los límites de la Franja Lleno de de Gaza. turistas también, digo, no de, eran solo de israelíes. muchos jóvenes de diferentes edades, pero muy sofisticados, porque iban 2 personas sobre el parapente sentadas, no acostadas. En los parapentes vas acostado y era tirar a matar, ¿no? Entonces, yo veo que la planeación fue cuidadosa. No es fortuito que lo hayan hecho en la fecha en la que lo hicieron, ¿no? En una fecha festiva para ellas y para ellos. El Hanukkah, ¿no? Sí, el Hanukkah. Y aparte, lo que dicen es que esto se asemeja mucho a lo que pasó en la década de los 70 ahí mismo en Israel y un poco al tema del 11 de septiembre con debidas dimensiones, ¿no? Claro. Me llamó a mí mucho la atención la reacción, más que el reclamo que hace la embajadora de Israel en México, que cuestiona al presidente su falta de contundencia, la reacción del embajador de Palestina en México, donde se niega a calificar de terrorismo a Hamas e incluso se la pasa cuestionando a todos los periodistas de México diciendo, a ver, espérense tantito. Entonces, ¿cómo se llama todas las acciones de retiro, de presión, de hostigamiento que mantiene Israel al pueblo palestino? O sea, el embajador de Palestina, sumamente riguroso en ese tema, sin descalificar un acto que indiscutiblemente es terrorista de Hamas. Pero si quieren, esto nos da pie a pasar al otro tuit que tiene que ver con este tema también. Este tuit de Agus Antonetti, el aviso de última hora, esto que comentábamos del mensaje del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, a sus tropas en la frontera de Gaza. He liberado todas las restricciones, hemos recuperado el control del área y estamos avanzando hacia una ofensiva total. Hamas quería un cambio en Gaza, cambiará 180 grados de lo que pensaban. Lamentarán este momento. Gaza nunca volverá a ser lo que era. Es este aviso, este anuncio que hace el líder de las tropas israelíes que está encabezando la contraofensiva, Diego. Pero bueno, regresaba a este asunto del embajador de Palestina en México, que pues completamente A ver, deja... esto tiene historia, por supuesto que tiene historia. Sí. Es decir, no podemos negar esa historia que nace, empieza después de la Primera Guerra y se consolida después de la Segunda Guerra, en los 50, con la fundación del Estado israelí y el no reconocimiento de una población que habita en ese mismo territorio, que no es judía, ¿no? De ahí nace todo. Me parece que pensar en un Estado-nación con identidad religiosa es lo que hace lo que provoca, digamos, que es el origen del conflicto. Y la Franja de Gaza, después de muchísimos conflictos, había llegado a una especie de negociación, ¿no? Es decir, a ver, aquí sigue siendo territorio, el mismo territorio, pero aquí hay una especie de colonia, ¿no? Un gueto, ¿no? De palestinos, porque no se le reconoce a los palestinos su derecho a un Estado-nación. Ese es el origen de todo el conflicto. Y la tensión permanente que existe en el área siempre, ¿no? Claro. Sí. Y ahora lo que está diciendo es que va a cambiar radicalmente. Lo que está diciendo es desconoceremos todos los acuerdos de Gaza y que Israel va a tomar control sobre Gaza. Vamos a ver ahí cómo se comporta la comunidad internacional.
Porque una cosa es la solidaridad con Israel para lo que le sucedió y otra cosa es que se le permita tomar Gaza. Y que desestabilice el orden mundial, ¿no? Con lo que podría ser la toma de Gaza, por diversas razones, porque esa desestabilización no afecta solamente a los civiles y a la población que vive ahí, sino también toda la movilidad económica, ¿no? El precio del petróleo afecta todo el cruce de fuerzas que está rodeando a Israel entre Egipto, Líbano y demás naciones. Yo creo que esa decisión desestabilizaría por lo menos el orden conocido que tenemos en este momento, y habría que también ver cómo cómo suceden las reacciones de los líderes europeos y de Biden también, ¿no? Que ha sido muy Hay una enérgico tensión mundial y del sábado para acá ha escalado, ¿no? Sí. El tamaño de este ataque de Israel, que ya tocó terreno de Libia, creo. De Egipto, ¿no? De Libia. No, Líbano. De Líbano, porque, a ver, Hezbollah también empezó a atacar Así desde es. Líbano hacia el norte de Israel. Y Siria también ya atacó a Israel hoy. Entonces, el conflicto va escalando, hay tensiones porque Estados Unidos está apoyando con todo a Israel. China y Rusia, pues otra vez están como expectantes, sin haberse manifestado claramente hasta hoy, pero hay es un conflicto que inmediatamente tensa las relaciones del sistema mundial. Es curioso como China está jugando un poco el papel que jugó Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra, ¿no? Ajá. O sea, el tercero que China. está ahí, China, pero ahora es China el que juega ese papel, ya no Estados Unidos, ¿no? Sí. Es el tercero que está esperando a ver de qué lado más cala Le iguana, conviene más. y va a ser el ganón. Sí, ¿verdad? Sí, va a ser muy interesante lo que va a pasar. Porque China sí dijo que condenaba el ataque terrorista, ¿no? Sí mandó un comunicado oficial. El que no lo hizo fue Putin, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Creo que fue muy tibio, pero no ha hecho como una postura. En los BRICS no ha habido, por ejemplo, Ni ahí una pública ni reunión oficial. y está como suspendida. En el Consejo de Seguridad de la ONU, pues siempre chocan Rusia, China y Estados Unidos, porque unos están de un lado y otros de otro. Y porque Rusia y Estados Unidos tienen derecho de veto, entonces, Sí. ¿no? Lo que pasa Se es da anulan. igual. Sí. Y entonces, pues no sirve para nada la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, otros bueno, organismos. pero eso ya lo sabíamos. Salvo para el turismo cultural. Exacto. Que es importante. ¿no? Otros Y para ganar organismos- dinero con sus Otros estudios. organismos multinacionales que la verdad es que no han hecho nada para tratar de distensionar todos los temas, tratar de que se respeten los acuerdos entre la Franja de Gaza e Israel, y por eso, pues nuevamente estalló este conflicto del que seguramente seguiremos hablando en otros programas. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros, regresamos aquí con todo respeto. Mario Aburto saldría de la cárcel después de estar 30 años tras las rejas, luego de ser acusado como el autor material del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que la resolución del juez respecto a la sentencia de Mario Aburto es un paso más hacia la verdad y la justicia, y emitió medidas cautelares para garantizar su integridad, y reitera su compromiso hasta el cumplimiento de la recomendación 48-BG/2021. Como ya nos tiene acostumbrados, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, en manos de Rosario Piedra Ibarra, está jugando a la política. Hoy con la liberación de Mario Aburto, que a lo mejor tiene toda la razón el juez de que no debió haber sido juzgado con leyes federales, sino con las leyes del estado de Baja California, donde se cometió el delito, y que por eso tiene derecho ya a salir de prisión 30 años después. Lo que es patético es el papel que está jugando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en reabrir el caso Aburto cuando vamos directo a una elección. Todo parece indicar que más bien de lo que se trata es de tener balas para volver a reabrir el asunto previo al 2024, Erika.
Sí, bueno, no nos extrañe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el patético ha sido su estilo desde que entró la actual presidenta, ¿no? Sin apego a lo que son los derechos humanos, no los conoce, yo creo, no entiendo por qué está ahí. Los últimos comunicados que ha sacado también han sido absolutamente desastrosos, ¿no? Nada más visible que el hecho de pensar que la comisión es ahora pues una moneda de cambio que juega un papel político rumbo al proceso electoral, sin duda alguna, porque pensar en reabrir este caso después de tantos años y todavía el juez diciendo que la liberación de Aburto es un paso para la verdad y la justicia, pues yo no entiendo dónde quedó la verdad y en qué momento supimos la verdad. Si alguien la sabe, que me la diga, sí, porque si no, yo en todos estos años si no fue él, que nos digan qué pasó. sabido. Sí, claro, si no fue él, que nos digan qué pasó. El juez no tiene por qué decir que es un caso que nos permite el acceso a la verdad y a la justicia. ¿Para quién? ¿O para qué? Si en realidad nunca supimos qué pasó, quién lo mató, nada por el estilo, ¿no? Entonces a mí me parece patético. El tema ahí es, no lo quieren exonerar o decir que él no fue, sino sí fue, pero lo torturaron. Y, bueno, pues el que más ha sacado la teoría ahí de lo que viene con Aburto o este papel instrumental de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fines políticos en beneficio de la 4T, pues es nuestro compañero de páginas, Diego, Raimundo Riva Palacio, que dice que es como algo que se empezó a modelar desde la pérdida en el 21, como para tener ahí un misil para jugar en el proceso electoral de 2021 y tener un enemigo ahí del tamaño de Salinas de Gortari, al que pues no se le había tocado mucho. Salinas, Beltrones y habría otro ahí que también se llevarían. Pues deberían, a ver, se podrían llevar a muchos, pero de que hubo manipulación en el caso Colosio no tenemos la menor duda. Pues claro. ¿No? Es decir, fueron 4 fiscales, ¿no? Y ya nada más con eso, cada uno representando intereses políticos distintos. Pero me parece que el papel, en este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es algo que no le toca. O sea, en vez de estar vigilando los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos del ejército en este momento, en su papel en labores de seguridad, está dedicada a reabrir casos antiguos, ¿no? Y a echar ahora sí que misiles para atrás, ¿no? Una prueba más de la captura, ¿no? De la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de parte de la 4T. Y que eso hace creer esta teoría que anda manejando Raimundo Riva Palacio. Van 2 veces que escribe el tema. La primera el presidente se la desmintió. Raimundo insistió ayer que sí van por ese camino. Habrá que ver, ¿no? Pues yo no lo tendría tan cierto, ¿no? A mí me parece que, no sé, estamos en un momento medio conspiracionista en el país, podríamos llamarlo así, claro. en donde incluso pues el uso político de las encuestas para decir que este arroz ya se coció y no hay otra opción más que Claudia, el rumor abierto, permanente sobre Xóchitl no tiene rumbo, va a dejar de ser candidata, la van a suplir. Más esto, más otra serie de cosas que se fueron tejiendo junto con el tema de los 43 de Ayotzinapa, creo que no nos ayuda que previo al proceso electoral estemos en un momento conspiracionista en el que pensamos que todo está hecho en función de no reconocer si alguien diferente a la 4T gana el proceso electoral, ¿no? Yo creo que parte de lo que se está construyendo, coincido contigo, es eso, es esta idea de que si pasa algo distinto es porque hubo fraude, ¿no? Exacto, exacto. Que ese es un poco lo que está construyendo. Ya o sea, está el gran tema de las encuestas, que por supuesto que habrá que tocarlo, pero sí me parece que el instrumentar a las instituciones, ¿no? En este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí está dentro del guión de la 4T. Sí, es decir, sí, no, sobre todo porque ya lo han hecho. Es decir, no es algo que alguien suponga que van a hacer. No, es algo que han hecho permanentemente y la Comisión Nacional se ha prestado absolutamente a todo. Y si a eso añadimos cómo la Fiscalía General de la República de Alejandro Hertz Manero también ha estado al servicio del Poder Ejecutivo, pese a que se habla de una fiscalía independiente y el presidente dice que es independiente,
y hay a lo largo del sexenio ejemplos muy claros de cómo ha sido utilizada nada más para ir por los enemigos del presidente y de la 4T, pues también no es descabellado pensar que se articule esta jugada junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República para tener este gran asunto de regresar al caso Colosio con fines político-electorales. Habrá que ver si esa teoría se cumple. Me parece que sería muy grave que en pleno proceso electoral se reabra el caso para tratar de traer a la justicia al expresidente Salinas, al que se pudo haber cuestionado de muchas otras cosas, ¿no? Y crecer a Colosio hijo, y crecer para a Colosio, que reabres, ¿no? Porque, a ver si... Eso es como es como una carambola de dos bandas. Tres bandas, o sea, pues claro. Ya metiéndonos muy que efectivamente si Samuel tiene... Ya metidos en el tema conspiracionista. Si Samuel tiene que ser el candidato de MC porque no tienen otro, tienen que ir a elecciones. Que el candidato a gobernador sea Colosio y que esta sea parte de su campaña. Pues, fíjate nada más, cómo que el candidato sea Samuel. Samuel de MC a la presidencia de la República y el candidato a gobernador por MC. El que pueda proponer Samuel. Porque tendría que haber elecciones coincidentes. Que enfrente a Colosio, que Colosio sea para el 30, enfrentando a García Harfuch, si nos estamos viendo de futuristas. Que en lugar de Samuel entre Colosio, sí, ¿no? Como gobernador. Porque tiene que renunciar. Claro, porque tiene que renunciar. Lo presentas como candidato en medio de todo este halo, digamos, de victimización. Y le aseguras a MC su posición en Nuevo León. Sí. Para que no le gane el frente. Suena lógico, ¿eh? ¿No? Nuestro conspiracionismo tiene lógica. El tema es, fue Aburto al que disparó. Parece que de eso no hay duda, ¿no? ¿Por qué disparó? ¿Quién le ordenó? ¿Quién estuvo detrás? Los autores eso intelectuales. No lo vamos a saber. No. Entonces, liberarlo, digamos, con este argumento de que no era todavía... El argumento es muy perverso. Como no era presidente, sino un candidato, entonces no tenía derecho de atracción la Fiscalía General de la República ni la Justicia Federal. Debe haber sido juzgado con lógica de las leyes de Baja California de ese momento, cuya pena máxima para asesinato eran 30 años. Así es, ¿cómo se le reivindican los derechos al detenido? Pues viendo lo que era la ley local de Baja California en aquel momento, que con las sentencias que había para el homicidio, pues ya cumplió la pena, claro, porque son 30 años. 30 años, ahora, ¿no? me parece que no es suficiente, ahora sí ya nos vamos a esto, que el juez haya dictado medidas cautelares para su protección. O sea, perdón, pero no creo que sea suficiente para poder resguardar su dignidad y su integridad. ¿Y cómo, a dónde lo reinsertas? ¿En dónde se reinserta, no? O sea, no sé. Para Morena ese es problema de Aburto. Sí, claro. Y no del Estado. No del Estado. ¿No? ¿Qué va a hacer Aburto? Mínimo una beca le dan. Sí. Joven destruyendo el futuro. Joven destruyendo el futuro. Bueno, vamos con lo que sigue, el resbalón de la semana. Que tiene que ver otra vez con el tema de los desaparecidos. Es una imagen muy fuerte de el colectivo de Luz y Esperanza. Dice: ante el retiro de nuestras fichas, haremos megapega de cédulas de búsqueda por nuestros colectivos Luz y Esperanza. Hasta encontrarlos, Palacio de Gobierno, domingo 15 de octubre, en punto de las 9:30 am, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y ahí está, es el gobierno de Jalisco debería apoyarnos, no ponernos de pie al buscar a nuestros desaparecidos. El pie. Uh-huh. Sí, no ponernos el pie, perdón. Sí. Otra vez me parece que hay insensibilidad de parte de todos los niveles de gobierno, no solamente es el gobierno del Estado. Hay que recordar que cuando una ficha de búsqueda
es eliminada, por ejemplo, de los postes de las calles y demás, pues tienen que ver con los gobiernos municipales. Ha pasado en todos, en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, absolutamente en todos, ¿no? O sea, es decir, hay una insensibilidad. El gobierno tendría que ser copartícipe en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas a través de cualquier vía y de cualquier medio. Tiene una responsabilidad, aunque no quiera asumirla, que no tengan su propia comisión de búsqueda en las policías municipales. Eso habla ya de entrada del desprecio que siente por el tema, ¿no? Porque hay pocas policías o unidades de búsqueda en las policías municipales. Hasta donde entiendo es Zapopan y Guadalajara nada más las únicas que las tienen. Entonces, a mí me parece que van a seguir despreciando a las personas de los colectivos. Este va a ser un tema que hay que dejar para el siguiente sexenio y habrá que preguntarle a quien sea candidato o candidata. O sea, claramente la apuesta del gobierno estatal y del federal es minimizar el tema. E invisibilizar, desaparecer a los desaparecidos. Sí. Bueno, lo hacen a través con sus otros datos y pues con esta falta de empatía total de la que hablas, Erika, siempre tratando de minimizar el caso, tratando de rasurar las cifras, y eso pues lo que provoca es que las organizaciones se organicen y respondan como en este acto al que están convocando el domingo, que ojalá no vayan a salir ahí con alguna y en su legítimo derecho. Hoy Víctor Manuel González Romero, el rector de esta casa de estudios, subió un tuit donde en 2023 todos los días hay 6 desaparecidos no localizados. 14 en total, 6 de ellos nunca aparecen. No gravísimo. Eso es gravísimo. 6 diarios, ese es el tamaño del problema. O la investigación en este país. Pero claro, Quinto. Y luego dicen, es que no, ya bajaron los homicidios. No, la investigación de Quinto Elemento Lab, ¿no? Que te dice, en 2018 había 2,000 fosas en todo el país, hoy tenemos 5,600. Sí. Vamos a un corte, regresamos. Como en una película de pésimo gusto, el gobierno del estado ha confirmado la semana pasada el aseguramiento de 4 viviendas que funcionaban como cuarteles para el monitoreo de las calles, avenidas y carreteras de Teocaltiche, municipio ubicado en los Altos de Jalisco y que se encuentra en disputa entre 2 bandas del crimen organizado. Monitores, cámaras, fibra óptica, una vivienda con la fachada de una fortaleza. Todo esto sumado a los resultados de la intervención de la Policía Municipal, donde se incluye elementos con órdenes de arresto y sin las certificaciones, hace pensar que el Estado tiene varios años sin estar presente en esta zona. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, toda la semana pasada, Teocaltiche, este municipio enclavado en la región Altos Norte de Jalisco, que desde hace años, por lo menos desde 2010, hay ya indicios de esta pelea entre distintas bandas del crimen organizado por tomar el control de esta zona estratégica del país. Está ubicada en el centro de la República, hay una gran actividad económica ahí, hay salidas para pues todos los rumbos prácticamente del país, y por ello ahí las mafias tienen especial interés en controlar, por eso estas batallas sangrientas por controlarlo. Después de varios hechos pues de violencia ahí, de una crisis de inseguridad que ha hecho que poblaciones enteras, comunidades enteras de Teocaltiche se desplacen a otras zonas, a otros municipios, pues ha habido una acción a partir de una intervención que hubo, la tercera que ha habido en la comisaría de Teocaltiche, y eso ha provocado toda una serie de acciones policiales que han sorprendido, 4 Big Brothers que tenía ahí el crimen organizado, intervenciones policiales donde encuentran policías con órdenes de aprehensión, positivo en drogas, que ya habían sido de alguna manera involucrados en temas de delincuencia, que seguían patrullando en Teocaltiche, y lo que falta decir de todo un sistema de túneles que también encontraron ahí, de quien dominaba por años la zona, más ligado al cártel de Sinaloa. Así, el tema de Teocaltiche, que habla de todo el control que tenía el crimen organizado, Diego. A ver, efectivamente es un caso paradigmático.
paradigmático en varios sentidos. Primero, porque es la tercera vez que desarman la policía de Teocaltiche, ¿no? Sí, es la tercera. No es que, encontraron algo. Segundo, porque había una videovigilancia que ya habían encontrado en San Juan de los Lagos hace unos años, pero que ahora estaba ahí y nadie la veía. La gran pregunta es, ¿desde hace cuánto el gobierno del Estado sabía que esto ocurría? Es decir, muy bien por el operativo, muy bien porque ya llegaba el gobierno estatal, el gobierno federal a tomar efectivamente, que es un municipio, que es estratégico porque por ahí cruzan las carreteras libres, ¿no? Entonces, de las que conectan Guanajuato, Jalisco con Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán. Es decir, es una zona muy importante en términos de comunicación para el crimen organizado. Pero ¿desde hace cuánto, Erika, el gobierno sabía esto? Es decir, ¿cuántos policías municipales hay así? ¿No? Es decir, sí. O sea, ¿Cuántas comisarías están comisarías, ¿no? O sea, Sí. En un cálculo que se hizo en 2019, un estudio de inteligencia que mandaron de la Federación decía que 69. Sí. ¿No? Y nadie ha hecho nada, ¿no? ¿No? Agarraron el documento, lo guardaron, qué barbaridad, ¿no? Es decir, me parece que lo que, si bien podemos decir qué bueno lo que está pasando en Teocaltiche, lo que dice es cuánto de esto pasó y por qué esperaron tanto. O sea, desde el 21 había comunidades desplazadas, había estos grandes enfrentamientos con decenas de muertos, y ahí, porque ahí hay una disputa, y los que no están en disputa, entonces, ¿está todo en orden? Más las redes de complicidad que tejen entre las comunidades, no necesariamente porque estés a favor suyo, sino porque no tienes otra opción, ¿no? El hecho de rentarles o prestarles una casa, el hecho de, pues los famosos toques de queda que no son oficiales, pero que todo mundo sobreentiende, los desplazamientos que tú mismo has señalado. Yo creo que lo que estamos viviendo en varios municipios de Jalisco es literal zonas de guerra o zonas tomadas por estos grupos criminales, que ciertamente así debe de haber muchísimas otras más. Podríamos casi asegurar que Lagos de Moreno está en la misma situación, sí, ¿no? Sí. Y algunos otros municipios que están en la frontera con Zacatecas, de los cuales ni siquiera sabemos y hablamos. Incluso desde que terminó el sexenio pasado con Aristóteles Sandoval, quien se encargaba de los exámenes de control y confianza de las fuerzas policiales, pues hablaba, ¿no?, de estos temas, y el gran debate era, pues, ¿qué hacemos, no? Si no pasan los exámenes de control y confianza, o qué estrategia armamos para que entonces no puedan irse de aquí e irse a las filas de la delincuencia. No lo sé, yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que resolver en ese sentido, con planteamientos mucho más estratégicos y muchísimo más poderosos. Las que salen perdiendo siempre, sí o sí, son las comunidades. Claro. Las comunidades que se entretejen a la par del miedo, a la par de la sobrevivencia y a la par, pues, de estar viviendo con este tipo de estrategias, ¿no? Yo recordaba la semana pasada cómo desde el 2010 hay expedientes judiciales en la entonces Procuraduría, donde un gobierno priista que llega en el 2010 acusa a su antecesor panista de haberle rentado al entonces, al cártel ¿De Sinaloa o a los Zetas? No, eran los Zetas. Claro. A los Zetas. Que era el enfrentamiento de aquel que momento. Era el entonces enfrentamiento que tenían porque los Zetas querían combatir al cártel de Sinaloa, que siempre ha dominado en esa zona. Desde el 2010. Un soborno de 500,000 pesos inicialmente, luego de 1,000,000, para dejar intervenir todo el sistema radiopolicial de la policía, para saber cuándo iban a entrar la policía estatal, algún cuerpo... Hombre, qué decente, porque normalmente lo hacen sin pagar, ¿eh? A un cuerpo militar. Se vieron decentes, se vieron generosos. Generosos. Desde ahí, entonces, no pasó nada. Han pasado casi 13 años y no pasó nada. No hubo nada que detuviera esa infiltración ni ese dominio que tenía el crimen organizado de esa zona, sea un cartel otro, ¿no? En el 2010 se la disputaban los Zetas y el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa. Hoy es el cártel Jalisco con el de Sinaloa. Pero el caso es que los gobiernos no recuperan los territorios. Ese es el gran tema. ¿Y cuál es el municipio, recuérdame, que no tiene Gilotlán. Gobierno? Gilotlán, cierto, ¿no? Que Pero, también está... ese es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Gilotlán, Quitupan,
y Santa María de Lores, una franja, son los municipios que están pegados, en el sur de Jalisco, pegados a Tecapaltepec, Ajá. el municipio, digamos, que controla el crimen organizado, de donde es el origen del cártel de Jalisco. Les tocaron unos El- vecinos ¿Sí? conflictivos. Conflictivos. Junto con algunos municipios de Los Altos, con los de la zona norte, con el municipio donde vive el Mencho, supuestamente, en Tonaya, son los municipios con menos delitos, ¿no? O sea, tú ves que Lotlán tiene 0 delitos, ¿no? Pues no hay quien los cuente. No hay quien lo reporte, ¿no? Pues ¿cómo? Sí, O sea, ¿tiene un gobierno ciudadano, no? o sea, no tiene gobierno. ¿no? Claro, O sea, claro. tiene un consejo municipal que ha renunciado 3 veces. Muy a propósito de eso, me acaban de comentar, gente que está en el tema ahí del comercio de autos, que en el tramo de Jalostotitlán-Tepa es el tramo de autopistas más peligroso y donde más asaltos de coches nuevos se comete. Y que hay una amenaza de que nadie puede ir a poner una denuncia a Tepa. Por eso en Tepa no hay, está a la baja el registro de esos delitos. Entonces es un tema también ahí de Sí, corrupción, de infiltración policial, que pues qué bueno que se empiece a combatir y ojalá haya pues un antes y un después. Ojalá. Y que sea, Y que no nomás quede como... Sí, pues, pero a lo que veo es que el combate estadístico, ¿no? Pues sí, tú puedes decir, estos municipios no pasa nada, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo viven, no? Aquel famoso cuento de García Márquez, en este pueblo no hay ladrones, ¿no? Claro, Sí, claro, había desaparecido claro. todo, pero en este pueblo nadie se roba nada, ¿no? Entonces, no puede, no es echarle mal al gobierno, es decir, simplemente la estadística no puede ser confiable. Exactamente. Es decir, no podemos pensar que porque estamos ganando la estadística, estamos ganando la seguridad. Sí, claro. Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Hay una reacción importante del gobierno estatal, del gobierno federal, hacer ahí operativos conjuntos. Están detectando a la policía otra vez irregularidades por tercera vez. Esperemos que esta vez haya acciones que hagan duradero la paz para los que viven en Teocaltiche, que tienen años sufriendo ahí una crisis de violencia y de inseguridad que les pues ha afectado muchísimo su calidad de vida. Desde luego vamos a estar pendientes. Por lo pronto vamos ahora a la gustada sección de Póngale el Nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Ahora nos van a dar... Y a los progres, dice Sí. Eduardo Verástegui, este artista que vive en Artista. Estados Unidos. ¿Artista? Actor. ¿Actor? Actor. Sí. Que ¿De vive en dónde? Estados Unidos, que lo apoya Donald Trump, es su simpatizante Donald Trump, que acaba de hacer una película sobre trata de Personas. trata infantil, Sí, principalmente. Pero que es una agenda que detrás lo que hay es una propuesta de no al aborto, ¿eh? Hay que Así tener mucho es, así es. cuidado. Sí, bueno, Claro. está muy ligado a esos grupos Eduardo Verástegui, entonces, pues no es una sorpresa que haya hecho este video, que es, pues, terrible, ¿no? ¿Cómo le pones? Empinándome solo. Empinándome solo, está buena. Imbécil. Sí. Yo le pondría El Oso, gran estreno, pues por un poco ligando Que la... El luego Oso. salió con un tuit, ¿no? Porque hubo una estrategia en el X, antes Twitter, de muchas personas que decían no retuiteen una cosa Claro. como esta, mejor denúncienlo, ¿no? Y entonces hubo un procedimiento muy fuerte de denunciarlo en el Twitter Ah, y y dijo, él "No la hagan de luego tos", una publica cosa así. un tuit diciendo ¿a poco se la creyeron? ¿no? Era broma. O sea, era broma. Bueno, se sí, el empina tamaño. solo eso. A ver, sí es un imbécil Eduardo Verástegui, Sí, es un hay que imbécil. decirlo por su nombre, hay que tener cuidado, porque estos imbéciles luego sí dan la crecen. sorpresa, luego dan la crecen, sorpresa. Si ve ¿no? alguna mesa en donde están recolectando firmas, no le firme, por favor. No le firme. Bueno, pues con este oso nos vamos a la pausa. Es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Comienza a volar Mexicana de Aviación militarizada. Hace unos días se habilitó la página oficial de Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del estado que contará con vuelos nacionales a bajos precios. Los primeros vistazos de la página web indican los precios a cada uno de los 20 destinos, pero por el momento no se pueden adquirir boletos, sino solo reservar. Así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, quien será la encargada de la operación. Las obras de la línea 4 del tren ligero no solo se pagarán con los recursos que se recaben cuando ésta opere, sino también con fondos de las líneas 1, 2 y 3. Así se prevé en una modificación que se hizo al contrato principal del megaproyecto para pagar un crédito contingente de más de 150 millones de pesos, que deberá contratar el sistema de tren eléctrico urbano CITEUR. Comenzamos con el tema de Mexicana, la aerolínea militar de este país, que empieza ya con dados cargados y provocó el desplome de las acciones de los 3 grupos aeroportuarios del país, el GAP, el de Monterrey, el OAM, el OMA y el Aerosur de Cancún. Las 3 acciones caen entre 20 y 25%. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende cambiar las condiciones de competitividad en la aviación mexicana. Mexicana Militar va a salir del AIFA con precios absolutamente por debajo de mercado, lo cual por un lado está bien que haya esta competencia, ¿no? Por otro lado, lo que hay que ver es si no hay dumping. Pues sí, yo creo que sí hay, ¿no? Es un claro ejemplo. Las tarifas que hablaban eran desde los 600 hasta los 1,200 pesos, si no mal recuerdo, algo por el estilo. Yo creo que va a ser un tema de análisis. Lo cierto es que pues ya hay crisis, ¿no?, en todas las demás líneas aéreas. En paralelo hay una discusión ya también muy fuerte sobre qué tan bien funcionaría todo este tema específicamente con la quiebra, ante la quiebra después de Interjet y de algunas otras aerolíneas. Y yo creo que también aquí entra el debate de las condiciones del AIFA, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que han dejado caer, ¿no? Y que están terribles. Aquí lo que ves, los boletos de 600, 1,200, pues los encuentras en Volaris, en Viva. Pero luego te cobran el impuesto del aeropuerto del que sales y del que llegas. Y la maleta. Lo que quiere el gobierno es que para su línea aérea haya un costo distinto en el aterrizaje, porque todos van a salir del AIFA, no pasa nada. Pero el aeropuerto que van a usar lo quiere a un costo distinto y eso le da en la torre a los cálculos y las finanzas de todos. Claro. Sí, además entra dentro de esta inercia de todo el poder desmedido que le ha dado la 4T a los militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué bueno que bajen el precio de un viaje en avión, que se haga accesible a un mayor número de gente, que eso estaría dentro de la narrativa de la 4T, ¿no? Pero y de lo deseable. Y eso está bien. Sí, qué claro. Bueno. El tema es ver... Es un tema de igualdad también. Si es operativo y si va a ser sustentable para la línea aérea, ¿no? Independientemente de la competencia que le signifique a los otros, siempre y cuando como Estado mexicano, pues mantengas las líneas, las condiciones equitativas para todos y no le des preferencia a la línea para mantenerla. Creo que eso, pues sí sería motivo para alguna controversia en el terreno mercantil. Sí, yo creo que sí la va a haber. Vamos al otro tema. ¿Se acuerdan cuando se firmó el contrato de prestación de servicios de la línea 4, que es un proyecto, es una APP, ¿no? Entonces no entra como deuda porque es un proyecto de inversión público-privada, pero la garantía que pidió la constructora fue decir, a ver, en principio vas a pagar con los boletos que se vendan, pero como tú dices que va a ser este número, pero nadie me lo puede asegurar, dame como segunda garantía los ingresos del sistema del tren eléctrico. Y si por algo no salen, no vaya a ser, dame como garantía tu presupuesto, es decir, las participaciones federales. Así se firmó. Ahora ya quedó claro que no se va a poder pagar con los ingresos propios de la línea 4 y que eso va a mermar las finanzas de
todo el sistema eléctrico. Tiene que ser subsidiado, lo que tiene que ser es transparente, Erika. Sí, y lo que habrá también, hasta donde entiendo, será la posibilidad de contratar más deuda, ¿no? Por parte del gobierno. Hoy también anunció el gobernador que en paralelo se inician los trabajos de modernización de la línea 1. Entiendo que con los trenes y con los vagones, no sé de qué otra manera lo haga. Y el tema aquí es la opacidad, digamos, ¿no? De este tipo de decisiones, y que incluso, otra vez, entrando al momento conspiracionista de la noche, pues previo al proceso electoral también generan suspicacias, ¿no? Junto con todas las letras chiquitas de la ley de movilidad que no habíamos leído, junto con todo este debate de pues esos 50 pesos que ustedes nos regalan en el transporte, en las alcancías rateras, pues no los vamos a transparentar, no vamos a decir qué va a pasar. Bueno, es que yo creo que no pasaría nada si te explican claramente, ¿no?, cómo va a operar y cuál es el beneficio para la ciudadanía. Eso creo que es entendible. Todas y todos hemos demandado una modernización del sistema de transporte público en este estado. Me parece que esa es una gran apuesta, pero lo malo es que no sea transparente, lo malo es que no nos expliquen claramente cómo funcionan estas cosas, no solo para que los políticos y los economistas lo entiendan, sino que un ciudadano común entienda qué pasa si se sube a la línea 4, ¿no? Aquí también habrá que ver de qué manera el gobierno federal sancionó ese contrato. Y ¿Puede si lo aceptó sancionarlo? O no. Porque hay la promesa, es una promesa que se disputa en el gobierno estatal y el gobierno federal. Ajá. Hasta donde tengo entendido, en el presupuesto expresamente no está, y dicen que se va a hacer con algo del banco... Del Fonadín. Del Fonadín. Del Fondo Nacional de Infraestructura, sí. que habrá que ver si está o no está. Que lo que hace López Obrador es mete todo el dinero a la panza del Fonadín para luego él decidir personalmente a dónde se va, ¿no? Como se lo dio a Samuel y como le dio pero a otros. Sí se prendieron los focos rojos ahora que se conoció estas condiciones, podemos decir leoninas, y que nos recuerdan un poco el episodio de la construcción del edificio administrativo de Tlajomulco, por el que cada mes se paga un dineral, y todavía nos falta un montón. Es el estilo de la casa. A ver, no es leonino que el que hace la inversión quiera que le asegures el retorno, ¿no? ¿Quién hace el cálculo del aforo? Yo creo que el gobierno. Los gobiernos siempre sobreestiman el aforo. Siempre sobreestiman el aforo. A ver, perfecto. Tú vas a ver, esto cuesta tanto. Tú dices que va a salir de ahí, perfecto. Pero si no sale, a mí garantízame que me lo vas a pagar. A mí le engaña a la gente, a mí no, ¿verdad? Digamos, eso es para decirlo en palabras bonitas. Sí, terrible. Sí, terrible. O sea, el que invierte no puede arriesgarse a firmar un retorno que no está asegurado. Sí, totalmente de acuerdo, Entonces, ¿ese pago cuánto sale y cuánto aumenta? ¿Cuánto se aumenta? Pues, ¿Eso es lo que hay que revisar? Porque seguramente el costo del boleto no va a aumentar. No en lo corto, porque porque hay proceso electoral. En 10 años tenga un aforo muy superior al que va a tener el primero. Claro. ¿No? Y de ahí ya va a salir va a pagar. Pero esa proyección es, digamos, es una proyección estadística. Nadie te lo asegura. Y bueno, la línea 3 no tiene el aforo que dijo Aristóteles que iba a tener. Tiene el aforo que se calculó para el BRT. Punto. ¿No? Sí. Es el mismo, ¿no? Sí. Ese es el real. Se inventó para que el Fonadín aprobara un tren. Qué bueno que tenemos tren, pero esas cosas son así. Y luego una de las preocupaciones era que si se iba a tomar el dinero del boletaje de la 1, de la 2 y de la 3... El mantenimiento se está cayendo. El mantenimiento pudiera descuidarse. Claro. Eso se neutraliza con los anuncios que comentabas, Erika. Sí, que en el lo acaba de sentido decir de que hoy. van a volverla a meter a la línea 1, que pues... Obviamente es la que más necesita dinero porque es la que ya cumplió que... Pero que el sexenio pasado, en el sexenio de Sandoval, se amplió una estación. Y se ampliaron las estaciones del sur para que pudieran caber vagones, trenes de 3 vagones. O sea, sí se le metió en el sexenio pasado más a la cuestión logística, diríamos. Sí. Y ahora lo que yo escuché ayer es que el planteamiento es renovar los vagones, ¿no? Todo lo digital, o sea, toda la tecnología. Ya. Sí, la parte tecnológica. La parte tecnológica. Sí. Eso está bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos a
el momento más esperado de cada semana. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el premio? La neta no. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Andrés Manuel, presidente de México, por todo lo que ha pasado en el caso Ayotzinapa. Es decepcionante. ¡Enhorabuena! Le recuerdo que esta propuesta la hicimos hace 15 días y entonces tuvo usted 15 Ay, qué días para malo, votar. Por eso sacó tantos votos el presidente. Ganó con 54%, casi como la elección del 2018. Sí, se mantiene. todas las gana. Como su preferencia Sí, se ha no pierde mantenido. una, ¿eh? Todas las gana, todas él las es gana. consistente. Es un tigre ese muchacho. ¿Se fijó cómo está rascándose la cara mientras está? Cada vez que va a decir algo comprometedor se rasca la cara. Es interesantísimo ese rasgo ya del presidente. ¿eh? Hay que analizarlo. Fíjense bien. O sea, cada que lo ves que lees así, se viene la nota. Ahí viene la mentira. Viene o mentira o algo que no sé, que le compromete, algo que no le gusta, le va a sacar al bulto. Hay que fijarnos. No había notado ese detalle, pero me voy a fijar. Es que me acordé porque ahorita que lo vi en el video. Sí, hay que Propuesta fijarnos. para esta semana, Erika. Yo creo que Hugo López-Gatell es un candidatazo, ya ve que anda de precandidato o de candidato, ¿no? No, precandidato para el gobierno de la Ciudad de México, cuando en entrevista con Pepe Cárdenas la semana pasada, Genial. Es un soberano inútil, ¿no? Cínico, asesino. Pues solamente le preguntaba a Pepe Cárdenas qué iba a pasar con la cantidad de muertos que había en la ciudad y entonces solamente dijo, pues esos no votan, ya Los están muertos no votan, Los Jaime. muertos no votan. ¿Qué propones? Bueno, yo un poco nada más para tocar un tema que no nos alcanzó a abordar. Yo voy a poner a las dirigencias de los partidos políticos por cómo cada que tienen que resolver algo que vaya y que sea contundente para la paridad de género, reculan. Siempre le buscan una salida. Igual y sí, es de última hora el cambio, pero nunca he visto yo que digan, va. Sí, no. No, porque siempre le buscan ahí recovecos. Porque la paridad de género la siguen decidiendo machos. Eso es el gran problema. Entonces, de este país. ahí por eso. Bueno, yo voy a proponer realmente el imbécil de Verástegui, que ya lo vimos en ese tuit, ¿no? Me parece Echando que bala. es lo peor de la semana. No es que los otros no compitan, pero voy a insistir, el mío es peor. Gracias, hasta la próxima semana, aquí en Con Todo Respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,